Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una funda para un ambientador. Aquí tengo tres modelos diferentes de los ambientadores. Y en el video de hoy vamos a ver cómo adaptar la funda a esta botella. Pero el patrón es muy fácil y muy sencillo de realizar y de hacer los cambios. Así que una vez aprendido el patrón, luego lo podemos cambiar y adaptar a cualquier otra forma del frasco. Entonces, la botella que tengo preparada tiene 7 centímetros del diámetro y 12 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer la funda son hilos del algodón del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja para rematar los extremos y tijeras. Primero tenemos que hacer tantas cadenetas para que lleguen al contorno de la botella del ambientador. Entonces tenemos nuestra botella y ahora vamos a hacer cadenetas. Formamos el primer punto y empezamos. Tengo 40 cadenetas, vamos a comprobar si llega para el contorno de la botella. Todavía falta unas cuantas cadenetas, así que voy a echar otras 8 cadenetas más. Volvemos a comprobar. Ahora sí, sin estirar mucho, ya los extremos se llegan a juntar. Entonces, con esta cantidad de las cadenetas tengo suficiente para poder continuar. Intentamos ajustar la cantidad de las cadenetas que se divida entre 8 o 6. Entonces, tengo 48 cadenetas. Ahora, vamos a unir las cadenetas en redondo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y la primera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta, pero trabajamos en la parte posterior de la cadeneta, en la parte trasera. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Tenemos que tejer la misma cantidad de puntos bajos que las cadenetas.
Continuamos de esta manera hasta tejer el último punto. Y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y otra vez tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 48 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Ya tengo dos vueltas hechas, vamos a volver a comprobar si la labor se adapta perfectamente a la botella. Entonces colocamos la labor a la botella y si vemos que la labor se adapta bien a la botella, continuamos tejiendo las vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos, en mi caso, 48 puntos, hasta llegar al momento donde la botella cambia la forma. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, después colocamos un marcador y todas las vueltas cerramos con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Hay que recordar de empezar siempre, de tejer siempre el primer punto bajo en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y saltar el punto deslizado para que coincida siempre la misma cantidad de puntos. Tengo 18 vueltas hechas y ya he llegado al momento donde la botella cambia la forma. Entonces ahora vamos a empezar las vueltas con las disminuciones para adaptar la forma de la labor a la botella. En la primera vuelta de los menguados vamos a reducir 4 puntos. Subimos un punto de cadeneta, como siempre, colocamos el marcador. Y el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 10 puntos bajos y un menguado o una disminución. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Y tejemos 10 puntos bajos. Y para hacer un menguado, cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, cogemos el hilo, sacamos hacia adelante y hacemos un punto bajo. Repetimos 10 puntos bajos. Y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Y aquí al terminar la vuelta saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora, en la segunda vuelta de los menguados también vamos a reducir 4 puntos repartidos en toda la vuelta. El motivo que vamos a repetir son 9 puntos bajos y un menguado.
Y el menguado hacemos, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y aquí también el motivo de 9 puntos bajos y un menguado, repetimos otras 3 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer estas dos vueltas con las disminuciones tenemos 40 puntos. En la tercera vuelta de las disminuciones vamos a reducir 5 puntos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir 5 veces son 6 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Seis puntos bajos y un menguado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 4 de los menguados. El motivo que vamos a repetir 5 veces son 5 puntos bajos y un menguado. Cinco puntos bajos y un menguado. En esta vuelta también menguamos 5 puntos repartidos. Ya nos estamos acercando al tapón. El tapón podemos dejar así tal cual o lo quitamos y continuamos hasta tapar todo el cristal. Entonces, ahora vamos a hacer otras 2 vueltas más de los menguados. Y en estas 2 vueltas vamos a menguar 6 puntos en cada vuelta. Ahora mismo deberíamos tener 30 puntos. Primero subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, el motivo que vamos a repetir en esta vuelta, en la quinta vuelta de los menguados, son 3 puntos bajos y un menguado. Tres puntos bajos y un menguado. El motivo repetimos durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos. Ahora, sexta vuelta de los menguados. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta, que son 6 veces, son 2 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. 2 puntos bajos y un menguado. Y también repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Después de esta vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Ya con estas 6 vueltas ya vemos que hemos llegado al momento donde vamos a tejer, vamos a seguir tejiendo, pero sin menguar. Así que tenemos 18 puntos y hacemos tantas vueltas para tapar todo el cristal.
Para llegar a la altura deseada he hecho 3 vueltas sin menguar. Ahora la última vuelta dejamos sin cerrar, no hacemos el punto deslizado, la vamos a cerrar de otra manera, así que podemos quitar otra vez la labor, cortamos el hilo cerramos el punto, enhebramos una aguja ahora pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último. Y la escondemos por dentro. También rematamos el hilo del empiece. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.